Miren, como ustedes saben, este es el motivo de esta reunión. El Frente de Izquierda va a encarar un desafío que es el 11 de agosto, que son las elecciones primarias obligatorias. Para el Frente de Izquierda, las elecciones primarias obligatorias son una parte más de la lucha. Es decir, no hay nada que planteemos nosotros que sea ajeno a lo que cotidianamente, todos los días del año desenvolvemos. Porque también las elecciones forman parte de la lucha entre los trabajadores, por un lado, y los representantes de los capitalistas, de los patrones, por el otro. Son una expresión de esa lucha, una manifestación más. Por eso también tiene importancia. Si el Frente de Izquierda y los trabajadores no participáramos de la elección, no le estaríamos dando al pueblo, a los trabajadores, una perspectiva, una salida de verdad. Porque aquello por lo que luchan los habitantes de un barrio obrero, humilde, o en una fábrica, los trabajadores en una escuela, o en un hospital, si no se traslada al plano político no tiene salida. Porque los que manejan el Estado, los que manejan el gobierno son los que deciden, los que definen qué salario van a tener los trabajadores, cuál va a ser el régimen de trabajo, si van a trabajar 8 horas, 12, cuál va a ser el salario mínimo. ¿Me explico? Si se privatiza y se venden acciones ahora, por ejemplo, a Chevron, con lo cual, en primer lugar, se va a contaminar esa región de Vaca Muerta de Neuquén, y al mismo tiempo va a aumentar por los acuerdos existentes el precio del combustible. ¿Me explico? Porque si la Argentina decide vender ese petróleo aquí, le va a tener que pagar en precio dólar a Chevron, que es la empresa norteamericana, y de ese modo van a tener que vender el gas en la Argentina a precio de dólar. Es decir, que se está preparando un tarifazo. Miren la importancia que tiene para los trabajadores intervenir en política, ¿no es cierto? Mientras que el gobierno y el conjunto de los partidos patronales, desde Massa, de Narváez, pasando por Cristina e Insaurralde, que es el candidato de Cristina, todo el mundo, todos ellos defienden el impuesto al salario, que se llama el impuesto a la 4ª categoría. Con lo cual a los trabajadores les cobran impuesto a su salario, pero los patrones y los especuladores, ¿no es cierto? Esos que cotizan en la bolsa, que nunca trabajan, que meten millones a plazo fijo, ¿no es cierto? O en una cuenta corriente, simplemente por tener una cuenta corriente en plazo fijo obtienen millones de dólares de ganancia, no pagan impuestos, mientras que nosotros sí. Y también tenemos el problema de las obras públicas, ¿no es cierto? Donde los habitantes de los barrios humildes sufren inundaciones porque no hay obras que permitan que se desagüe, que haya un canal de desagüe que impida la inundación. Entonces esto sucede tanto en la capital federal, que también es un gobierno de la clase capitalista, como sucede en el barrio del Caracolito, o puede suceder en Villa Bateone y en diversas zonas de Gran Buenos Aires, como ha sucedido recientemente también en La Matanza. Exactamente. Entonces, todos estos problemas, nosotros le damos una respuesta también a la cuestión de la jubilación. El Frente Izquierda plantea el 82% móvil para los trabajadores. Cristina vetó la ley del 82% móvil, es decir, el Poder Ejecutivo quiere decir vetar. Se vota una ley, Cristina tiene constitucionalmente la posibilidad de decir que no, y fue no. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque utilizan el dinero de los jubilados, de la ANSES, que es la caja jubilatoria,
de los trabajadores que se van a jubilar, es decir, donde están los fondos, porque esa caja jubilatoria se utiliza para darle créditos a bajo interés, por ejemplo, a grandes empresas como las automotrices, Ford, General Motors, darles créditos, o para pagarle a los bancos, que son los chupasangres, ¿no es cierto?, del exterior, una deuda externa de miles de millones de dólares. Entonces, lo que es el esfuerzo cotidiano de los trabajadores que mensualmente sufren un descuento para la jubilación, va a parar a manos de los explotadores que nunca han trabajado y que se aprovechan del trabajo obrero, lo explotan. Por lo tanto, la presentación de una lista de candidatos obreros, de trabajadores, de estudiantes que defiendan los intereses de los explotados, es decir, de la clase obrera, de los oprimidos, de los desocupados, tiene una importancia fundamental. Por ejemplo, ¿qué planteamos? ¿Cuál es nuestro programa? Y esto es muy importante entenderlo para que luego lo propagandizamos. Ese programa está en un folleto que seguramente ustedes tienen, y acá también. Esto que yo estoy explicando con un poco más de longitud está también presente en estas declaraciones, que hay que distribuir masivamente. Miles de trabajadores deben recibir esto, y con ellos debemos charlar con el propósito de que voten por el Frente de Izquierda, y si es posible también que sean fiscales, y si es posible también que al mismo tiempo se transformen en difusores, y aunque sea a la gente de su barrio, de su cuadra, de su manzana, también lo distribuyan. Nuestro planteamiento es muy simple, es el que tenemos todos los días. Pero para realmente darle solidez, en algún momento tendremos que ser gobierno de los trabajadores. Este es un paso preparatorio en ese sentido. En estas elecciones todavía no se eligen diputados, no se eligen senadores, no se eligen concejales. Tenemos que sacar el 1,5% para poder tener derecho en octubre a ir a esas elecciones. Partimos de un piso muy importante, porque ahora la intención de voto, según las encuestas, es mayor que hace 2 años. ¿Es cierto? Según las encuestas parece que Altamira, en la capital, tiene un 6% y que Pitrola tiene alrededor de un 3%. Todavía es poco, pero eso serviría para que entremos en octubre y para que posteriormente tengamos una voz en el Congreso, o dos. Tenemos la posibilidad de que entre Pitrola, de que entre Altamira, y también de que entren otros compañeros. Por ejemplo, uno de los compañeros del Partido Obrero de Salta, ¿no es cierto?, Pablo López. Esto es muy importante. Ustedes imaginen un bloque de 3 para desarrollar una acción en medio de una sociedad que está llena de luchas, donde hay debates públicos. Eso multiplicaría enormemente, es una caja de resonancia, tiene una amplitud enorme y ayuda a desenvolver políticamente. Nuestro propósito es construir una organización obrera que luche por el gobierno de los trabajadores, porque mientras gobiernan los patrones, fíjense lo siguiente. Soy un poco desordenado, pero quiero decir esto. Gobernaron los militares, reprimieron, impusieron la flexibilidad laboral, es decir, el trabajo de destajo de los trabajadores, salarios bajísimos, hambre, además de muerte. Muy bien. Después vino Alfonsín, vino Menem, vino de la Rúa, vino Duhalde, vinieron estos. Bueno, compañeros, ¿qué es lo que ha cambiado? Absolutamente nada. Y todo lo que aparentemente ha cambiado, aparentemente, la realidad demuestra que se ha derrumbado, que es una absoluta mentira. Empecemos por los derechos humanos. Reprimen a los con en Formosa, a los aborígenes. También los reprimen a los mapuches en Neuquén. Hay 3.000 procesados. Hay una ley de Proyecto X que es para investigar y espiar a los que luchan, como por ejemplo puede ser Ana, puede ser Lu, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, Ana casi la procesan simplemente por luchar contra las inundaciones y para que haya agua potable. Por esos 2 enormes delitos que corresponde a cualquier ser humano de la tierra, el derecho a tener una vivienda digna, a no sufrir la falta de agua, ni tampoco el exceso con la inundación. Para favorecer,
fíjense dónde se muestra a qué clase social, que es la de los capitalistas, defiende este gobierno. Covisur, la empresa que se enriquece con los peajes, no ha hecho los desagües necesarios, todavía después de hace tantos años de la inundación, no ha pagado una indemnización a las familias que sufrieron la inundación de 1,5 metros. ¿A qué favorece este gobierno? Simplemente con decir que mandaron a la policía para callar esas voces, procesando la ANA, ¿no es cierto?, y persiguiendo a otros compañeros y golpeando mujeres, simplemente con eso se demuestra a quién defienden. Es un gobierno de la clase capitalista. No importa el ropaje que se ponga, el maquillaje que se ponga, si se disfraza de payaso o no se disfraza de payaso. En realidad, esto es una falsedad. Ellos dan el ejemplo de la asignación universal. ¿Estamos en contra? No estamos en contra de la asignación universal. Nosotros decimos, es más, hay que aumentar la asignación universal. Hoy ya ha quedado completamente desplazada. ¿Y con qué pagan la asignación universal? Con el dinero de los jubilados. No le sacan un mango a la grande capitalista. ¿Qué decimos nosotros? Basta de impuesto al salario, que se suprima el impuesto al valor agregado que en cada alimento pagamos o en la ropa que compramos, que se suprima, ¿no es cierto?, el impuesto inmobiliario a la vivienda única, porque una persona que se construyó con el sudor de su frente una vivienda, 4 paredes para que vivan sus hijos, su mujer, su familia, incluso sus nietos, no puede ni debe estar pagando un impuesto. Que sea un impuesto a las grandes fortunas, ¿no es cierto?, y al gran capital, el que sustente la obra pública, el asfalto, la cloaca que le falta a los trabajadores. Este es el programa que desenvolvemos en todo el país y también en Varela. Porque fíjense que en Varela, hoy estoy mezclando un poco Varela con el país, pero tiene que ver, porque también es un gobierno de la misma clase. Miren, en Varela, por ejemplo, han aumentado las tasas municipales, ¿verdad? Ahora, ustedes se dan cuenta de lo siguiente: el pueblo, los trabajadores, pagan más tasas municipales. ¿Saben quién no paga tasas municipales? Alguien que podría hacerlo en exceso. Carrefour no paga tasas municipales y no paga impuestos. Honda, esta gran fábrica de motos, tampoco paga impuestos. Y lo pagan trabajadores. Un trabajador que trabaja en Alpargatas, que no gana más de 4.000 pesos mensuales, con suerte y con antigüedad. Ese sí, si tiene una casita que se construyó con el sudor de su frente, tiene que pagar impuesto inmobiliario. Pero no pagan ni Alpargatas ni Honda, ¿no es cierto? Y sufren exenciones impositivas, por ejemplo, Molinos Marlenheim y otros más, como por ejemplo fábricas químicas como las que están al costado de la ruta, que contaminan el ambiente. Tampoco Faisán, una, no pagan tasas municipales ni impuestos. Hay un favorecimiento, por decirlo de alguna manera, a los capitalistas, pero no hay para los trabajadores. Con lo cual, ¿a qué gobierno debemos nosotros aspirar? Un gobierno de trabajadores donde la carga fundamental esté sobre los que se enriquecen a costa de los trabajadores y no de los trabajadores. Este gobierno se ha ocupado de pagar puntillosamente una deuda externa, que significa algo muy simple. Se paga la deuda externa, ¿con qué se paga? Con el dinero del ANSES. También el gobierno de la provincia tiene una deuda externa. El gobierno de la provincia tiene una deuda externa de 50.000 millones de pesos. Se han endeudado Scioli. Y hay una ley, hay una ley que le permite al gobierno provincial meter la mano en la caja jubilatoria de trabajadores estatales. Empleados estatales, municipales, docentes, judiciales, etc. Y con eso tienen el derecho a usarlo para gastos del Estado, pero es dinero de aquellos que han roto el lomo trabajando durante toda su vida, depositarlo mensualmente, obligatoriamente, porque ese dinero lo descuentan compulsivamente a los trabajadores provinciales. Es decir, que estoy presentando una situación que es escandalosa.
Yo insisto, 30.000 viviendas faltan en Varela. Han construido viviendas en un negociado sensacional en lugares donde no se puede construir vivienda contaminada, ni siquiera le pagan. Habría que abrirlo. Encima mal hechas. Mal hechas. Bueno, entonces, yo la denuncia que hago es esta. Fíjense lo siguiente. Tenemos otros candidatos. Un poco para darnos. Son todos maquillajes. Le doy un ejemplo. De Narváez plantea liquidar el estatuto del docente, que es donde están los derechos de los trabajadores de los docentes, de los maestros. Liquidarlo completamente. Es un candidato. Si piensa hacer eso con los docentes, piensa hacer eso con los médicos, piensa hacer eso con todo el régimen laboral de la provincia de Buenos Aires, sin super explotar a los trabajadores. Massa fue el jefe del ANSES durante 7 años. Sí. Es uno de los que contribuyó a saquear los fondos jubilatorios de los trabajadores. Este se presenta como una solución. Formó parte, él fue jefe de gabinete de Cristina, forma parte del mismo reunión. Durante el Ministerio de Economía de Lustó, coincidió justamente con Massa como jefe del ANSES. Y también Lustó, me refiero al expresidente del Banco Central, Prat Gay, fue uno de los que endeudó al país en 10.000 millones de dólares, haciéndonos pagar el costo de esta situación. Es decir, son todos parte de la misma cuestión. Ahora nos quieren venir con la trampa. Por ejemplo, Cristina acaba de anunciar que por el aguinaldo van a devolver el dinero que le descontaron a la gente por impuestos. Sí. Por única vez. Por única vez, sí. El Frente de Izquierda plantea abolir el impuesto al salario, que el impuesto tiene que ser a grandes fortunas, un impuesto progresivo, bajo control de los trabajadores. En cuanto a la cuestión de YPF y los combustibles, planteamos que el Estado tiene que hacerse cargo de reestatizar sin indemnizar a los saqueadores, porque el saqueo de los pozos de petróleo y de gas era responsabilidad de aquellos que no invirtieron un solo mango, pero se llevaron todas las riquezas naturales del país. No hay que indemnizarlos. Y poner bajo gestión de los trabajadores. Porque quien dirige hoy YPF, o el 51%, es un hombre de representante de las grandes empresas, como se prueba ahora. Echaron a Repsol, que es española, y metieron a Chevron, que es norteamericana. Van a saquear el país. Bueno, para decirlo de alguna manera, que si nosotros presentamos candidaturas obreras que puedan estar en el Congreso, diputados, concejales, este programa lo vamos a llevar en nuestra presencia en el Congreso, en el Consejo Deliberante, apoyados en la lucha de los trabajadores de los barrios, de las fábricas, de las escuelas, de los hospitales, etc. Esta es la idea, es lo que hacemos todos los días, solo que con una voz política que va a ampliar, ¿no es cierto?, la influencia de esas luchas y va a permitir que los trabajadores se eleven políticamente y rompan con las trabas que hoy tienen de confiar todavía un importante sector en los candidatos patronales. La clave de todo es que los trabajadores tenemos que ser independientes de los partidos patronales. Si el patrón en la fábrica no se explota, ¿no es cierto?, en el hospital no se explota o en el sanatorio, si en todos los lugares nos explota, nos chupa la sangre, nos obliga a trabajar más por menos, miren, compañeros, esto también es así en los gobiernos. Los gobiernos pretenden que los jubilados perciban una jubilación miserable, por un lado, que los trabajadores tengan un sueldo inferior a la canasta familiar. Más de la mitad de los trabajadores argentinos tienen un salario por debajo de la canasta familiar. El promedio es de 4.000 pesos, la canasta familiar está 8.000. El promedio. Y más de la mitad también trabaja en negro, es decir, que no tiene los derechos sociales correspondientes. Ni a jubilación, ni a obra social, ni a vacaciones, ni a aguinaldo, etc. Es decir, estamos en presencia de esta situación. Por lo tanto, la presencia y la presentación de una salida obrera a esta situación